Una de las realidades que nosotros tenemos es la emocional, por eso esta secuencia se llama realidad emocional. Vamos a ver un tema que es bastante importante. En esta secuencia vamos a contar con profesionales en el área de la estabilidad emocional, digámoslo de esta manera, no quise decir con un eufemismo, pero vamos a tener psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, sociólogos de repente, gente que está relacionada a este tipo de situaciones que siempre nos pasan, como por ejemplo la violencia. Puede ser violencia doméstica, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, etcétera. Puede ser infidelidad, cualquiera de estos temas. Esto para que tengamos una base sobre lo que nosotros vamos a tratar dentro de esta secuencia en realidades. Para hoy vamos a hablar de la violencia que tenemos socialmente. Somos un país violento, en realidad nuestra sociedad ya simplemente se dejó ganar por la violencia en general. ¿De dónde proviene esta violencia? Bueno, todas estas interrogantes, porque es parte de nuestro día a día, pues nos la va a resolver un profesional de renombre aquí en Huaraz, y es Einer Romero Estrada, nuestro amigo también de la casa, porque tuvo su programa aquí, donde obviamente me hiciste debutar en este canal, o sea, me entrevistaste, Paradigmas, y después de ese programa, pues un mes después estuve aquí sentado para co-conducir con Mari Díaz el noticiario. Con mucho gusto y con mucho agrado, y además ahorita se hace de una manera brillante en la televisión, y eso es importante para la televisión local. Muchas gracias por eso, Einer. En realidad ha sido como mi padrino de entrada aquí al canal. Pero es un gusto, ¿no? Es claro, como que estamos devolviendo la entrevista de alguna manera. Esta vez te invité yo. Einer es coach, psicoterapeuta, comunicador para el desarrollo, y también es artista escénico. Pero hoy vamos a hablar acerca de la violencia, Einer. ¿Somos un país violento? Sí, somos un país violento, pero a mí me parece que no solamente como país, sino además como una cultura violenta. La cultura de la violencia se ha instalado a través de la televisión, a través de las películas, a través del cine. La violencia casi se ha, digamos, justificado, se está viendo como si fuera algo normal, las reacciones violentas. Y eso conduce pues a los muchachos, digamos, a las nuevas generaciones a pensar que eso es normal, cuando la violencia no es normal. Digamos, la violencia en extremo, la violencia es un recurso extremo que puede ser para un tema de supervivencia, defensa propia, ¿no? Cuando uno está al límite de la vida, o cuando lo vemos en los animales, ¿no? Los animales no atacan porque sí. Los animales atacan o porque tienen hambre o porque está en riesgo su vida. No hay otra, los animales no atacan porque incluso cuando son interespecies, por ejemplo, se atacan entre ellos por defender territorio o porque ven en la otra especie una agresión, pero no por gusto, una amenaza, ¿no? Claro. Entonces, solamente la violencia institucionalizada, digamos, es de alguna forma patrimonio del ser humano, aunque suena duro decirlo, pero es una opción humana que ha sido, digamos, con la que hemos crecido en una educación que nos enseña, por ejemplo, en el colegio. Pone mucho énfasis en las guerras, por ejemplo, ¿no? Eso es un problemón, ¿no? Porque las guerras construyen parte de nuestra historia, pero no es lo más importante de nuestra historia. Lo más importante de la historia es el cotidiano, el día a día. Es lo que construimos nosotros. Exacto. El ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, los descubrimientos que se han ido haciendo, la vida misma, la jornada a las 8, la lucha por las 8 horas, Te pregunto esto en relación, por ejemplo, tú estás mencionando que nos enseñan en los colegios sobre la guerra y todo esto. ¿Por qué nos enseñan a odiar? Porque desde pequeños nos dicen los chilenos son nuestros enemigos. Chile nos ganó la guerra e hicieron tal cosa. Pero ¿en qué año fue eso? ¿No? ¿Y por qué hoy tendrían que ser nuestros enemigos? ¿Y por qué no generamos más bien una cultura competitiva para de repente superar lo que otros países generan, otras sociedades generan? ¿Por qué los españoles son nuestros enemigos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en el sur de nuestro país enseñan más eso. El sur de nuestro país está plagado de gente que al español lo mira mal, al chileno lo mira mal, ¿no? Y en otras partes también eso se ha generado, pero no somos el único país que ha sido vencido en una o dos, tres guerras, que ha perdido territorio, ni somos el único país que ha sido conquistado por otro. España sufrió, por ejemplo, nuestros conquistadores sufrieron una conquista que duró muchos siglos. 800 años aproximadamente, los moros, los árabes. Claro. Y nosotros, mira cómo estamos con poco tiempo de conquista, porque nos libramos muy rápido. Digámoslo así, hablando entre conquistas, nosotros hemos tenido una conquista relativamente corta comparada a la de ellos. Sin embargo, la sociedad de ellos avanzó
agigantadamente comparada con la nuestra, que se quedó estancada en algún momento y se desvió de un curso que pudo haber sido de repente más positivo. Eso deslindando obviamente cosas que han sido duras, como esclavitud, de repente como los abusos que ha habido, como el tema del racismo, etcétera, que bueno, lamentablemente es parte de nuestra sociedad mundial en realidad. Pero es parte de la historia también, Lucho, ¿no? O sea, como tú mencionas bien, todos los países han atravesado por esos procesos, por el racismo, por el esclavismo, las colonias, etcétera, ¿no? Entonces, pero esos países y esa gente ha sabido mirar hacia adelante, no quedarse en el pasado. El problema con el país, con Perú, es que se ha quedado en el pasado, se ha quedado en los rencores del pasado. Y eso además por algo, porque es mucho más simple, mucho más sencillo renegar, requintar, estar fastidiado con un pasado, pero justamente porque hay la incapacidad social o la incapacidad personal de decir, bueno, el pasado ya pasó, y yo tengo que seguir avanzando. Exacto. Es mucho más sencillo decir, bueno, yo no soy lo que soy por culpa de los españoles, yo no soy lo que soy por culpa de los chilenos. Eso es parte de un pensamiento mediocre. Claro. ¿Por qué? Porque el pensamiento que puede, hay personas incluso que sufren en psicoterapia, se ve que están solamente vinculados a su pasado, pero justamente salen cuando superan eso, lo entienden, lo reinterpretan y siguen adelante. ¿No? Y ahora, la cuestión es de dónde surge toda esta violencia. En parte es porque nos enseñan a odiar desde pequeños, nos enseñan a tener un resentimiento que no deberíamos de tener porque no hemos vivido en la época de las guerras ni de la conquista. Es algo que tenemos que aprender, porque si no aprendemos también cómo quedamos, ¿no? Las personas que no leen, que no aprenden, pues no tienen demasiado futuro en algunas cosas, ¿no? Pero el problema está en esto, o sea, nos han enseñado a ser resentidos, ¿no? A tener dolor sobre algo que no nos ha pasado, pero el dolor pues genera ira, ¿no? Se entiende cuando es, digamos, en un proceso personal, ¿no? O sea, te pasa algo, te ocasiona dolor, te ocasiona resentimiento y lo tienes que superar. Pero no puede entenderse en un proceso social, por ejemplo, con los chilenos que tenemos más de 100 años ya atrás, desde la guerra del guano y el salitre, y esto, la llamada del Pacífico también, o con los españoles. Además, con los españoles es un caso interesante, porque de los españoles hemos asumido muchas. Estamos hablando español nosotros, no estamos hablando quechua, siendo el quechua un idioma hermosísimo, pero, digamos, el español es el que hablamos usualmente. Tenemos un montón de raigambre, un montón de herencia occidental que viene de España. Claro. Y hay muchas cosas que vienen de ellos y que tendríamos que ver una manera diferente de ver. Que hayan sido quienes hayan sido los que han venido con sus carencias intelectuales, emocionales, que si ha sido o no ha sido un creador de Cerro Pizarro, etcétera. Ese es otro tema, pero eso es hace 500 años ya. O sea, ya no tiene por qué estar ahorita afectando el país que tenemos. Así es. No, generando rencores también, y basando ciertas ideologías en eso, ¿no? O sea, y lamentablemente pues como todo se ha politizado, no entendemos ni qué es una ideología ni cuál es la otra, pero cogemos lo que en realidad más nos reivindica, entre comillas, ¿no? Ahí hay un problema. O sea, yo me siento reivindicado por tal o cual y por eso lo sigo, pero no entiendo bien lo que me dice y no sé cuál es el trasfondo, y eso nos remonta a algo, Einer, a las respuestas automáticas irracionales que tenemos. Muchas veces decimos algo que está en contra. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo comento algo, sea en redes sociales o lo comento en algún medio de comunicación, inmediatamente sale alguien a decir, periodista mermelero, te han comprado, te han no sé qué, pero no estoy saliendo a favor de alguien, estoy opinando, ¿no? Pero ya te tildan de cualquier cosa sin que lo seas y sin que haya base también para que lo digan. Y así hay muchas respuestas automáticas. ¿De dónde proviene esto? Es que las respuestas automáticas, Lucho, tienen que ver, digamos, con la creencia personal, pero tiene que ver también con el estado de conciencia. Porque el estado de conciencia, cuando uno está cuando es cada vez más consciente y más en el presente, el estado de conciencia te hace dar cuenta de una posible respuesta automática antes de que las tengas. Y a medida que uno va desarrollando un estado de conciencia más alerta, más atento, más en el presente, se va dando cuenta que hay respuestas automáticas que está empezando a dejar o que existen también, pero se da cuenta. El tema de la Gestalt, por ejemplo, en la corriente Gestalt que hablaba mucho Fritz Perls, que el gran maestro de la Gestalt, decía: hay un componente fundamental en la formación gestáltica en psicoterapia, que es una de mis vertientes, la formación en Gestalt, en psicoterapia Gestalt. Ahí es el darse cuenta. Si tú no te das cuenta es cuando empiezas con estas respuestas automáticas. Pero también hay contribuyentes externos, ¿no? Por ejemplo, la televisión basura,
eso genera respuestas automáticas. ¿Por qué? Porque es una televisión que adormece, que no es un ciudadano crítico, un ciudadano pensante, sino que solamente es un ciudadano inmediatista, exacto. El otro problema con el tema de la inmediatez es que la cultura nos ha enseñado, por ejemplo, que uno necesita respuestas inmediatas y que uno necesita resultados inmediatos. Y la gente acá en el país, la mayoría, está buscando, justamente por eso viene la corrupción, que es otra forma de violencia social, está buscando resultados y dinero inmediato, no en base al trabajo, no en base al esfuerzo, sino en base a la coima, en base al engaño, en base al fraude. ¿Por qué? Porque está buscando resultados inmediatos. Son niños en muchos casos, o adultos que no han superado esa etapa y que buscan inmediatez. Y otro lado, también hay una especie de sentido primario. ¿Cuál es el sentido primario? Son personas que no han evolucionado lo suficiente como para darse cuenta de que no es, digamos, mucho más importante que su estómago simbólicamente, porque el dinero es básicamente para comer, para tener satisfacciones materiales inmediatas. Digamos, no han evolucionado a un estado mayor. Y el estado mayor es pensar en otras cosas además de comer, además de dormir y además del placer. Cuando uno empieza a superar el estadio de pensar, el placer no está mal, el placer es fabuloso. O sea, no hay una crítica al placer. Pero es importante entender que el placer tiene su momento y uno no puede vivir, digamos, solo buscando el placer o la respuesta inmediata física o emocional incluso, sino buscar que uno puede trascender a eso, ¿no? Y puede ser una mejor persona, un mejor ser humano, y no quedarse en ese estadio pero tan primario. Si te das cuenta, incluso hay ciudades más primarias que otras, ¿eh? Por ejemplo, hay ciudades donde se bebe mucho porque la gente solamente es juerga y solamente es alcohol. La inmediatez, la rapidez del placer del alcohol, que es un pseudo placer además, que se instala ahí y son personas primarias, es comer, beber, algo muy elemental, elementales, completamente elementales. Y eso, de alguna manera, Lucho, define a los países. Pero los países no se definen, bueno, es excelente que nos hayan dado por octava vez consecutiva el premio a la gastronomía, al destino culinario por excelencia al Perú. O sea, somos el país top como destino gastronómico. Pero eso no define al país. Al país lo define su gente. Japón no tiene esas condiciones, Israel tampoco. Pero la gente es la que define el desarrollo de un país. En realidad tiene que ver con esto, pero ¿qué es lo que está pasando? Este es un problema que no lo genera, digámoslo de una manera directa, el gobierno que esté de turno, ni el Estado, ni el alcalde, ni nadie. Eso se genera en casa. Porque está demostrado que una persona pobre puede, de repente, pobre económicamente, puede tener principios, valores, una tradición familiar, la va a respetar. Cuando llega un momento determinado que le ofrecen algo, o se niega o renuncia, sin importar qué carencias va a tener después. Pero la misma figura, alguien con mucho dinero o con poco dinero, igual si está mal educado, mal formado, va a aceptar cualquier cosa que le ofrezcan. Pero la violencia entonces no la genera solamente el país, porque hemos vivido el terrorismo, hemos vivido etapas muy duras de varios golpes militares que han seguido, pero yo me quiero remontar a algo que es importante, ¿no? El terrorismo ha generado varias cosas, sí es cierto, porque en la época del terrorismo, acuérdate, comenzaron a generarse los asaltos a los bancos, los secuestros, ¿no? Y el pandillaje. El terror generalizado, ¿no? Exacto. Ya la sociedad se contagió y comenzó con todo esto, pero la pobreza también lo genera. Y hay dos tipos de pobreza, pienso yo, que voy a citar ahora, porque deben de haber más si analizamos más el panorama. Una es la pobreza económica, pero la otra es la pobreza emocional que tenemos. Antes todo era con golpe aprendes. Entonces te equivocabas y te golpeaban. Y te oprimían porque no te dejaban hablar. Pero hoy estamos viviendo el extremo contrario, ¿no? Sea con la generación llamada millennials, como con la nueva generación que es absolutamente contestataria, pero sin ningún sentido de la lógica ni del contexto que se está viviendo. Un rebelde sin causa. Así es. Sí. ¿Por qué? Porque yo no sé, te hago la pregunta porque siempre he tenido esta disyuntiva. ¿Hasta qué punto y con qué generación se acabó el tema del respeto a las personas y el respeto a todo lo que tenemos que respetar en realidad? O sea, reglas urbanas, ahora todo es relativo. Simplemente, ¿quién te dice que tienes que coger algo con la mano derecha, con la izquierda, ceder un asiento, ceder el pase en la calle para que una persona pase y tú te hagas a un lado en la vereda, ¿no? Que tú respetes a una persona cuando entra a algún lugar, ¿no? Por ejemplo, nadie respeta en los supermercados lo que es la ley de la preferencia.
preferencia. Encontramos a señoras con bebés en brazos o a ancianos que están haciendo cola y nadie quiere darle la preferencia, y mucho menos el cajero. A veces los cajeros no quieren darle la preferencia. Señor, vaya a hacer su cola, señor, haga su cola, cuando eso está normado. ¿Cuándo cambió esto? Y si eso tiene que ver con que nuestra sociedad vivió precisamente esa etapa de golpes y de opresión, cállate que estoy hablando, ¿no? Y te quedas callado y se acabó el problema, y que bueno, vemos mucho en redes sociales, vemos la correa, vemos un palo, vemos una chancleta diciendo, estos eran los psicólogos de los tiempos, cuando yo pienso que eso fue lo que precisamente comenzó a malograr nuestra sociedad. ¿Qué opinas tú? Ese es, digamos, el recurso extremo, ¿no? Digamos, lo que sucede es que la historia siempre va como una especie de péndulo, pues. Va de un extremo a otro extremo hasta llegar a justo medio. Cuando llega al medio, nuevamente es cuando empiezan a desarrollarse los procesos, digamos, sanos, saludables, ¿no? Pero suele girar entre extremo y extremo. Entonces, el tema es que nos hemos ido justamente, como tú dices, al otro extremo. Y hay muchachos que piensan ahora que pueden hacer lo que sea, o pueden levantar la voz a sus padres, etcétera. Y a veces los propios colegios se lo dicen, se lo permiten, ¿no? O sea, se lo permiten porque resulta que alguien sale con que el psicólogo me ha dicho que si tú me levantas la voz, te denuncio. Caracoles, si alguna vez mi hijo me dice eso, le digo, denúnciame, anda, hazlo inmediatamente, hazlo completamente, te quedas sin mí, te quedas sin casa, date cuenta de lo que estás diciendo y que no venga ningún otro, disculpa, pero bobo profesional, que te diga esto sin ninguna conciencia. ¿Por qué? Porque que yo te maltrate, que yo te golpee es diferente a que yo te levante la voz o en algún extremo agarre mi correa o una palmada en el trasero. Eso no lo veo mal. El problema es cuando está el abuso instalado. Y el abuso tiene que ver con un tema ya de mente y con un tema de la propia mirada del padre hacia los hijos o de la madre hacia los hijos. Porque suele ser que un padre abusador ha tenido otro padre abusador. El abuelo es abusador del padre que ahora abusa. Claro. Y eso suele repetirse en los ciclos, porque son ciclos que se repiten en la psique de las personas, ¿no? Quedan instalados esos programitas, esos comportamientos que vuelven a repetirse hasta que la persona corta, se da cuenta. Hasta que alguien de la generación corta, porque eso puede continuar. Sí, puede continuar indefinidamente. Hasta que alguien se da cuenta y dice, no. Esto no es así. Está mal, yo voy a dar cambio. Por eso, y esto es bien gracioso, las ovejas negras son importantes. Las ovejas negras son necesarias. Porque si solamente el rebaño está de ovejas blancas, eso va a seguir las tradiciones de siempre. Y la oveja negra es la que dice, no señor, eso está mal. Eso hay que cambiarlo y hay que... Pero cuando es una oveja negra educada, consciente, ¿no? Porque eso tampoco se trata de ser oveja negra. No estamos hablando de alguien voluble, descarriado. No. Yeah. Estamos hablando de una persona que se da cuenta de eso y que dice, no, yo tengo que cambiar esto y lo cambio en mi familia, lo cambio en mi casa, en mi hogar, lo cambio en mi trabajo, etcétera, ¿no? Pero mientras eso no suceda, y eso tiene que ver también con la educación, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la propia cultura, tiene que ver con la propia intención de las propias personas de tener nuevos conocimientos, de no quedarse solamente en su burbuja y vivir solamente en ese espacio, su espacio de confort se llama, su zona de confort, y salir. Porque siempre que uno cuestiona o critica, debe salir de su zona de confort. Y es fastidioso, digamos, es un poco tenso, porque tú cuestionas algo delante de un grupo en los que 9 dicen tal cosa y tú 1 dices lo contrario, pero es importante y es necesario. Por eso la libertad es absolutamente imprescindible y absolutamente... Alguna vez he escuchado temas como que hay que defender a la mayoría. Para mí no, para mí la libertad es la defensa de la minoría, que es muy importante, porque esa minoría es la que genera cambios, la que va generando cambios, ¿no? La mayoría avaló a Hitler en las masacres que hubo, y la mayoría no puede ser, digamos, la medida sobre la cual tengamos que regir nuestros actos, no. La medida es la conciencia. Un paradigma para cambiar. Einer, una última pregunta, ya para finalizar esta secuencia, este bloque. ¿Cuál crees que sea el camino para resolver el estadio de violencia que estamos viviendo en nuestra sociedad? Yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso empieza por la familia, empieza por, digamos, la familia es lo central, ¿no? O sea, estamos viendo muchas familias disfuncionales y ese es un problema. Luego es el tema del colegio, la educación. La educación tiene que ser una educación crítica, una educación abierta, una educación libre, pero libertad no significa libertinaje. Libertad no significa permisividad. El maestro se merece su respeto y el maestro tiene una jerarquía superior. Yo sigo creyendo, puedo ser muy democrático, muy libre, pero creo que hay jerarquías. Creo que mi maestro es mi maestro y siempre lo va a ser. Sí, pero ¿el maestro puede golpear o no puede golpear? Yo no creo eso, yo no creo que tenga que golpear, pero creo que cuando el maestro desde el inicio de clase se pone bien firme y dice, silencio alumno, silencio, silencio y silencio, el alumno se calla.
te lo aseguro. No es necesario golpear para que el alumno note carácter ¿Crees que eso profesional. tenga que ver con que no somos tan capaces de utilizar la inteligencia que tenemos para poder manejar situaciones como esta? Sí, también, porque hay muchos profesionales, es más, o sea, incluso profesionales que trabajan en áreas de salud emocional o mental, no se han curado ellos mismos tampoco. Y un profesional para trabajar en áreas de salud emocional tiene que curarse primero a sí mismo, para después poder salvar o sanar a las otras personas. Salvar no, pero sanar a las otras personas. Porque salvar es un término un poquito arriesgado. Suena mesiánico. Sí, suena mesiánico, exacto, y está en el triángulo neurótico de la análisis transaccional, por ejemplo, salvador, acosador y víctima. Ninguno de esos tres posiciones es buena, es saludable. Pero para poder intentar sanar o intentar ayudar a alguien, debe sanarse a sí mismo primero. Y eso creo que es importante. Bueno, pues esperemos que en algún momento venzamos este estadio de violencia. Va a depender de nosotros, ¿no? Estamos viviendo en un país que nos han enseñado a tener rencores, a tener odios, a estar separados y no unidos como deberíamos estar. Por eso es que aún no conformamos una nación, amigos. Esto fue Realidad Emocional. Gracias, Einer, por haber estado con nosotros y nos vamos a una pausa. Gracias. Ya volvemos.